Y nosotros seguimos con protagonistas. Antes han estado las chicas de Portugaleteko Movimiento Feminista, el movimiento feminista de Portugalete, y ahora tenemos también invitado de lujo. Nos vamos a por la política a nivel de Euskadi. Salimos de margen izquierdo, vamos a ver cómo late la actualidad política en Euskadi, en el Parlamento Vasco, con el portavoz de Euskal Herria Bildu, Pello Txandiano. Hola, Pello. Arratsaldeon. Gracias por venir a Tele7, es que ricasco. Y para acercarnos un poquito la política, tú ya llevas un año desde que te proclamaron candidato de Euskal Herria Bildu, eres el líder de la oposición. Sí. ¿Y cómo va la cosa? Cuéntanos. Bueno, ha sido un año intenso. Yo, siempre he vivido la política muy de cerca, pero jamás con este nivel de intensidad y de proyección pública, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje para mí, intenso. Y pues se aprenden, siempre se aprenden, y en este caso se aprenden muchas cosas, ¿no? Yo, la dinámica parlamentaria la conocía bastante, no en primera persona, pero sí que he seguido la dinámica parlamentaria bastante de cerca, ¿no? Si algo me ha llamado la atención ha sido que el debate político en el Parlamento no es muy genuino, ¿no? O sea, no hay mucha dialéctica política, ¿eh? Cada uno echa su discurso. Sí, el discurso siempre se lleva escrito, está todo muy reglado, los mensajes se diseñan para colocarlos en televisión, ¿no? Por lo tanto, pues falta un poco de cultura parlamentaria, debate genuino, más política, no sé cómo decir, ¿no? Verdadera, ¿no? Y menos orientada a los medios de comunicación y al mensaje de cara a los medios, diría. Menos discurso, por tanto, y más conversación. Exactamente. Oye, Pello, y en estos casi 6 meses, ¿no?, que lleva el gobierno vasco, ¿cómo has visto todo ese trabajo? Ya que estás diciendo que vas siguiendo, ya lo seguías de antes, ya era mucho más. Sí, claro, ¿no? Sí. ¿Cómo va la cosa, esa coalición entre PNV, PSE? Bueno, yo diría que lo que sí se ve es un cambio de discurso, ¿no?, de retórica. Yo creo que, este gobierno plantea un discurso que en parte es novedoso, nuevo, en el sentido de decir que este país tiene grandes retos, que nos tenemos que levantar del sofá, que hay que echarse el país a las espaldas, que hace falta cambios, transformaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Osakidetza ha sido evidente, ¿no? El gobierno anterior negaba la existencia de un problema grave en Osakidetza, incluso echaba la culpa a la oposición, a los movimientos sociales, vecinales, que ponían un poco encima de la mesa que teníamos un problema en Osakidetza, ¿no? Este gobierno, reconoce el problema, reconoce que se está produciendo un proceso de declive y que hay que hacer una intervención, ¿no? Eso es un cambio sustancial, ¿no? Pero yo creo que ya se empiezan a ver algunos problemas para, aterrizar esa retórica en la práctica, ¿no? Estamos en los primeros compases, ¿no?, de la legislatura, estos son los primeros presupuestos. Nosotros siempre decimos que no hay que prejuzgar a nadie, ¿no? Tratamos de no hacerlo. Vamos a ver de qué es capaz este gobierno en la práctica y vamos a juzgar hechos, ¿no?, y no prejuzgar o no actuar con prejuicio, ¿no? Pero sí que estamos empezando a ver que se está vislumbrando ya un desajuste bastante importante entre esa retórica y las políticas públicas que luego se ponen en práctica. Ya, pero hablamos de retórica, de discurso, así que no es de extrañar que la ciudadanía muchas veces se sienta alejada de lo que es el discurso político. Esto se ha visto ahora con el tema de la Dana, un 60% de los valencianos dicen que no sienten cercanía con los políticos. ¿Esto crees que está pasando también en Euskadi? Yo creo que en mayor o menor nivel ocurre en todos los países occidentales, ¿no? Y fenómenos como Trump, la victoria de Trump, pues no son casualidad, ¿no? Yo creo que son un síntoma de que hay muchas cosas que están fallando, ¿no? Y de que efectivamente el sistema político, las instituciones, los partidos políticos convencionales, pues no están siendo capaces de dar soluciones a los problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Se están produciendo desigualdades sociales muy importantes. Tenemos problemas como la crisis de los cuidados, ¿no?, ahora que habéis tenido en el plató a 2 feministas. Problemas de declive en la calidad de los servicios públicos, evidente en el caso de la sanidad, el cambio climático, el caso de la Dana, ¿no? Entonces, hay problemas graves
que afectan el bienestar de la ciudadanía, a los que yo pienso que el sistema político en general, y esto es un problema global de los países occidentales, pues no está siendo capaz de ofrecer soluciones. Frente a eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente, pues con bastante razón, pues tiene motivos para enojarse o sentirse indefensa o reivindicar que efectivamente la respuesta tiene que ser otra, ¿no? Yo creo que esto es un fenómeno global. Precisamente, entonces, ¿qué está haciendo Euskal Herria Bildu pues para acabar con esa desconfianza que tiene la población, podríamos decir? A ver, nosotros creemos que este país, siendo un país pequeño como es, porque evidentemente los problemas son globales, son problemas muy complejos, ¿no? Como el cambio climático, como la crisis de los cuidados, como el aumento de las desigualdades sociales. Yo creo que estamos además en un contexto mundial muy complejo, ¿no? El mundo está cambiando y lo está haciendo de forma muy rápida, y nosotros pues estamos en un contexto europeo que tiene grandes dificultades, y en ese contexto europeo además somos un país muy pequeñito, ¿no? Eso es así, pero siendo eso así, nosotros y nosotras creemos que este país a lo largo de su historia ha demostrado capacidad de dar respuesta de forma bastante innovadora, de forma bastante creativa a los problemas sociales de época, ¿no? Entonces, una primera tecla importante: necesitamos visión de país, actuar como país. Somos una sociedad que tiene una idiosincrasia propia y tenemos algunas cualidades importantes, algunas capacidades comunitarias que nos sirven en este momento de crisis y de complejidades, ¿no? Esa es una primera tecla. Y hay una segunda tecla, y es que hay que ser capaz de plantear políticas públicas suficientes como para dar respuesta a los problemas que tenemos. Y eso implica cambios estructurales, cambios de fondo. No es suficiente con pequeños pasos, pequeños cambios incrementales, ¿no? Hace falta pues realmente darse cuenta de que pues estas crisis que tenemos encima de la mesa no tienen solución si no cambiamos las políticas de raíz, ¿no? Entonces, bueno, nosotras y nosotros tratamos de alimentar un debate político en este sentido, que tenemos que actuar como país y que hay problemas, como es el caso de la vivienda, como es el caso de la sanidad, como es el caso de los cuidados, que necesitan de cambios profundos, que hay políticas que hay que cuestionarse y que hay que plantear pues un cambio de rumbo de las políticas que nos han traído a esta situación. Luego hablaremos de sanidad, de vivienda, ya que te tenemos aquí, te aprovechamos y vale, te exprimimos bien, Pello. Pero la margen izquierda, como bien sabes, sí, ha sido siempre la cuna de la industria de Euskadi, de Euskal Herria. Desde aquí es desde donde salió la riqueza, sí, con el trabajo de muchísima gente a sus espaldas. Hoy en día ya no somos tan fabriles como éramos, sí, antes. Nos preocupa el tema de que se mantenga la industria aquí, la nueva industria, claro, la tecnológica, pero también en todo Euskadi en general. Con respecto, por ejemplo, al tema de Talgo, sí, Sidenor... Bueno, antes de contestar a la pregunta, sí que me gustaría señalar esto que has empezado a decir. Yo creo que Euskal Herria debe bastante mucho a la margen izquierda, ¿no? Porque este país en gran parte, o en buena parte, se ha construido efectivamente con la riqueza que se ha generado en esta comarca, y esa riqueza se ha generado con el trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras durante mucho tiempo, y seguramente en condiciones no las mejores, ¿no?, que se puedan plantear o se deban plantear, ¿no? Entonces, yo efectivamente creo que Euskal Herria le debe mucho a esta comarca. Dicho eso, bueno, pues somos un país industrial, hemos sido un país industrial y queremos ser un país industrial, pero la industria está en un proceso de transformación muy, muy fuerte. Y además estamos en un contexto europeo que tiene sus dificultades, ¿no? Porque bueno, ya se está empezando a escuchar que Alemania, que ha sido un poco el motor industrial de Europa, pues que ya empieza a atravesar una coyuntura económica pues de mucha dificultad, ¿no? El sector de automoción de Alemania ya empieza a perder empleo y a plantear una situación crítica. Y nuestra industria pues es bastante dependiente de la industria europea en general y en particular de la industria alemana. Y en particular el sector de automoción es un sector muy importante de nuestra industria. Por lo tanto, seguramente los años que vienen van a ser años bastante turbulentos, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que preparar para esa situación. Y la primera cuestión es pues tratar de hacer un análisis realista. En ocasiones y en muchas
muchas veces desde el ámbito político pues se trata de lanzar mensajes placebos, ¿no? Decir, bueno, pues esto está bien, va a ir bien, y no se trata de ser alarmistas, ¿no? Pero sí que se trata de plantear las cosas como son. Y bueno, pues seguramente vamos a atravesar una coyuntura económica difícil y este país pues tiene que prepararse en todas sus dimensiones, tiene que plantear políticas públicas, políticas fiscales, políticas industriales, tiene que activar capacidades financieras suficientes para transformar la industria vasca en un contexto económico difícil, turbulento, ¿no? Sí, porque ahora, como diríamos que está, perdón, la industria vasca está ahí en modo stand-by, está... Sí. Parece que este año, bueno, pues que se cierra bastante bien, pero ya se dice, ya se plantea por parte de agentes económicos, empresas, también sindicatos, que el año que viene va a ser seguramente bastante dificultoso, ¿no? Que se vislumbran nubarrones en el horizonte, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos tiene que llevar? Pues a tomarnos en serio la situación, a hacer un diagnóstico correcto y a prepararnos. Y efectivamente yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que queremos ser un país industrial, porque es donde mejores empleos se generan, la industria además genera un valor añadido, es motor de la innovación, de la investigación, etcétera. Eso a nadie, yo creo que nadie está en contra de eso, pero efectivamente eso requiere pues armar una serie de políticas públicas y capacidades que hasta ahora pues igual han estado un poco pues en letargo, diríamos, ¿no? Seguimos hablando de los problemas que preocupan a los vascos. Ya lo has mencionado, el tema de la sanidad. Sí que ha habido un cambio en el gobierno, efectivamente, ahora se reconoce que hay un problema. Se crea un pacto para la salud y ahí entráis. ¿Habéis querido estar presentes, participar? ¿Cómo va la cosa? ¿Está siendo participativo? A ver, hasta ahora yo creo que el camino ha sido interesante, ¿no? Y llegamos a un punto en el que fuimos capaces de acordar un diagnóstico de la situación de Osakidetza, lo cual es un paso adelante muy importante. Alguien ha llegado a decir, con parte de razón, que la participación de H. Bildu en esa mesa, en parte también diluía las responsabilidades de las legislaturas anteriores, ¿no? Y en parte es así, Pero nosotras y nosotras creemos que la sanidad pública es lo suficientemente importante como para, en caso de que se dé o se diera la oportunidad de abrir un proceso o un espacio de debate, de análisis, con suficientes garantías, pues para estar ahí, porque de lo que se trata es de buscar soluciones a la situación que tenemos en Osakidetza, ¿no? Bueno, es un paso importante que el gobierno pues haya pasado de negar una situación a reconocer esa situación y de echar la culpa a la oposición a plantear una mesa donde cabe todo el mundo, caben sindicatos, caben agentes del sector, caben todos los partidos políticos y planteamos abiertamente pues cuál es la situación de Osakidetza. Hemos llegado a un diagnóstico y ahora de lo que se trata es de identificar las políticas clave que tienen que regenerar Osakidetza a un plazo medio largo, ¿no? Porque bueno, los problemas que tiene Osakidetza estructurales, como es la política de personal, como es una organización pues muy mejorable, problemas de gestión, etcétera, etcétera, eso no se resuelve de un día para otro. Luego habrá que tomar medidas coyunturales, medidas concretas, que tengan un efecto en el corto plazo, pero la mesa, su objetivo, su misión es identificar las políticas que puedan llevar a la regeneración de Osakidetza y a repensar incluso el modelo del sistema público de salud de cara al futuro, ¿no? Bueno, ahora toca identificar esas políticas. Hay un primer borrador encima de la mesa con el que, bueno, pues no estamos de acuerdo en muchas cuestiones, pero bueno, vamos a darle espacio al debate y vamos a tratar de llegar a acuerdos en las cuestiones fundamentales. Le vais a dar chance, que se suele decir, le vais a dar la oportunidad. Sí. En todos los foros en los que entendemos puede haber posibilidades de avanzar, aunque sea de forma parcial, nosotros estamos, no rehusamos la posibilidad de participar en ningún foro. Ahora estamos hablando de presupuestos, bueno, pues veremos hasta dónde estamos dispuestos a llegar, ¿no? Pero si se establecen espacios y hay voluntad por parte de los gobiernos para, bueno, pues para debatir, para tratar los temas y para analizar e incluso acordar, en caso de que, bueno, pues estemos de acuerdo en el diagnóstico y tal, nosotros tratamos de aportar.
De hecho, en eso estáis ahora, ¿no? Pero yo también, en las negociaciones también, con el tema de los presupuestos, que son importantísimos, es una herramienta pues, para avanzar en muchos aspectos. Sí. Bueno, hoy se ha anunciado que hemos llegado a un acuerdo en el caso de la Diputación de Álava, en el que el Gobierno pues, no tiene mayoría absoluta y necesitaba la participación de un tercero. En Guipúzcoa no ha sido posible porque bueno, el Gobierno ha hecho un acuerdo, una especie de acuerdo con el Partido Popular, ¿no? Y nosotros y nosotras pues siempre decimos que la derecha y la extrema derecha y H. Bildu tienen proyectos políticos antagónicos y, por lo tanto, si en este caso, si el PP entiende que los presupuestos de Guipúzcoa son presupuestos que alimentan, digamos, una dirección que él comparte, pues evidentemente esos presupuestos no pueden ser buenos desde nuestro punto de vista para las clases populares, ¿no? Entonces, nosotras no vamos a estar en acuerdos donde esté la extrema derecha o esté el Partido Popular, Vox, etcétera. En el caso del Gobierno vasco, pues todavía estamos en negociaciones, ¿no? Esta semana yo creo que va a ser decisiva. Nosotros y nosotras hemos puesto encima de la mesa dos temas fundamentales que creemos que son claves en estos momentos, que son la vivienda y el salario mínimo interprofesional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creemos que es aquí donde está fallando en buena parte el contrato social, ¿no? O sea, la gente, los jóvenes en primer lugar, las y los jóvenes, bueno, pues se les dice que estudien, que se preparen, que saquen un grado y después que estudien un máster, ¿vale? Terminan su carrera académica, entran en el mercado laboral y se encuentran con salarios de miseria. Y además, aunque no pueden acceder a una vivienda porque los precios están disparados, ¿no? La semana pasada pues se supo, ¿no? Pues que los precios del alquiler suben al alza, siguen al alza, que cada vez es más la gente que está inscrita en Etxebide pidiendo un alquiler protegido porque no puede afrontar un alquiler en el mercado libre. Bueno, esto evidentemente es algo que no se sostiene y además es algo que no se puede aceptar. La gente tiene derecho a una vivienda en condiciones dignas, ¿no? Entonces, eso evidentemente lo que requiere es una política de vivienda nueva. Y dos, con respecto al salario mínimo interprofesional, ¿no? Bueno, España ha instaurado por ley un salario mínimo interprofesional. Eso quiere decir que los salarios no pueden estar nunca, en ningún caso, por debajo de un umbral. Nuestras condiciones socioeconómicas son diferentes. O sea, el salario mínimo interprofesional que está en vigor en el Estado aquí sería mayor porque aquí los salarios son mayores, porque el nivel de vida aquí es mayor, porque también los precios son más altos aquí, por lo tanto aquí se requiere un salario mínimo interprofesional propio, lo cual evidentemente no somos competentes, no tenemos soberanía para hacerlo por ley, ¿no? Por norma, pero sí es posible a través de un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal. Pero para posibilitar ese acuerdo, que nosotros y nosotras creemos que puede ser posible en el corto plazo, en 2025, un acuerdo político entre el Gobierno y H. Bildu, en este caso, facilitaría las condiciones para ello, ¿no? Entonces, creemos que estamos ante una cuestión que es muy importante, porque afecta a mucha gente, a muchísima gente, a la calidad de vida de muchísima gente, al poder adquisitivo de muchísima gente que necesita, entre otras cosas, por ejemplo, para acceder a la vivienda, para bueno, pues hacerse con cuestiones que son básicas, ¿no? Bienestar material, que es mínima, un bienestar material mínimo para tener vidas autónomas, ¿no? Está claro el tema del salario mínimo. Has dejado muy claro que habría que hacer una negociación a nivel de Euskadi para conseguir un salario que se ajuste. Efectivamente, no vale lo mismo un piso aquí que en Málaga, por decirte. Pero el tema de vivienda, así como en margen izquierda, sí que Euskal Herria Bildu está precisamente realizando en este momento una campaña para movilizar todos los pisos vacíos en los diferentes ayuntamientos, pidiendo que se hagan censos de vivienda vacía en los pueblos. A nivel general, EH Bildu, ¿qué propone para solucionar el tema de vivienda? También los precios carísimos, pues que aquí un alquiler mínimo en Ezkerraldea son 800 y pico euros, como poco, ¿eh? Sí, eso es. Entonces, yo creo que la política de vivienda debe tener como dos grandes ejes, ¿no? El primero, bueno, en primer lugar, estamos ante un fallo del mercado. Es decir, ¿cuál es la política de vivienda que se ha hecho históricamente? Esto en el Estado español, ¿vale? Porque en los países socialmente más avanzados de Europa, etcétera, se ha hecho una apuesta mucho más decidida por la vivienda pública, protegida y por el alquiler.
en el Estado, desde los tiempos del franquismo, lo que se ha impulsado ha sido una política basada en la propiedad y basada en el mercado libre. Entonces, es el mercado quien provee de vivienda y después, pues, ¿qué hace el sector público? ¿Qué hace la administración? Pues tratar de corregir los fallos del mercado. ¿Cómo? Pues mediante prestaciones, mediante deducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esta política se demuestra que no funciona, porque cada año es más la cantidad de dinero público que se invierte en prestaciones y en deducciones fiscales, y cada año es más la gente que se apunta en Etxebide porque no puede afrontar un alquiler en el mercado libre. Entonces, aquí evidentemente algo falla, porque esta es una política insostenible. O sea, cada vez invertimos más dinero público y cada vez el problema es mayor, es más grave. Entonces, aquí hace falta un cambio de paradigma, pero yo creo que absoluto, ¿eh? Entonces, esto pasa por conformar un parque público protegido de vivienda lo más amplio posible. Eso no se hace de un día para otro, pero hay que hacerlo con paso firme. Eso quiere decir que cada año la administración tiene que adquirir vivienda, para eso hay métodos, para eso evidentemente hace falta mucha inversión y mucha capacidad financiera. Entonces hay que buscar qué elementos, qué capacidades podemos tener, qué recursos podemos tener y cuáles hay que activar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que intervenir el mercado. Y en concreto hay que intervenir el mercado del alquiler. Esto ya no lo dice solo EH Bildu, lo dice hasta el Banco de España. El mercado del alquiler hay que intervenir los precios, hay que controlar los precios porque hay que bajar los precios. Y tenemos mecanismos o resortes legales para hacerlo. Hay que movilizar vivienda vacía, como decías, porque tenemos mucha vivienda vacía y esa vivienda hay que ponerla en el mercado, en alquiler, y para eso también pues, tenemos algunos recursos, algunas capacidades y algunos instrumentos legales que se pueden activar, ¿no? Como es el canon a la vivienda vacía, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, hay que poner tope, freno a los pisos turísticos. Y esto en algunos ámbitos del país, como en Donosti y otros lugares, pues ya es un problema grave. Es decir, que la gente no está siendo expulsada de sus lugares de origen, por ejemplo, Donosti, la gente no puede adquirir una vivienda en Donosti. Sin embargo, cada vez los pisos turísticos son más y más, ¿no? Entonces, en esos casos, esa vivienda turística se tiene que dirigir al uso residencial. O sea, no puede ser que la gente se vea expulsada y esas viviendas estén ocupadas por turistas, evidentemente, ¿no? Entonces, vivienda pública, parque público de vivienda protegida, más intervención en el mercado. Y eso hay que hacerlo con una política audaz, proactiva, intervencionista. Por el contrario, pues la situación va a seguir empeorando en los siguientes años. Has hablado de vivienda, del salario mínimo interprofesional. Habrá ahora un montón de jóvenes que nos están pues viendo, escuchando, ¿no? Y dirán, yo tengo el futuro como muy negro. ¿Qué mensaje les decimos? Bueno, a ver, en primer lugar, yo diría que todos las fases o las etapas históricas han tenido sus dificultades, ¿no? Y eso en Ezkerraldea pues se sabe muy bien, ¿no? Ezkerraldea afrontó un periodo de desindustrialización, una crisis económica muy fuerte, etcétera, etcétera, y hemos salido adelante, ¿vale? Es verdad que el momento actual, pues bueno, pues que no es como muy halagüeño, ¿no? O sea, lo que vemos, lo que percibimos en general, pues es la posibilidad de una guerra mundial, la crisis climática, un montón de problemas, las sociedades actuales, desconfianza, el auge de la extrema derecha, ¿no? Hemos hablado de Trump, pero bueno, tenemos a Meloni en el gobierno de Italia, a Le Pen en Francia, a Orbán en Hungría, una especie internacional reaccionaria, ¿no? en el mundo occidental, pues que ya está llegando a gobiernos importantes, como el de Estados Unidos, seguramente la potencia económica y militar por antonomasia, ¿no? Entonces esto evidentemente pues asusta un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues que hay que mirar el futuro con cierta confianza, ¿no? Y pensar que merece la pena luchar por una vida mejor y por un futuro mejor. Y eso aquí se hace, pues yo creo, comprometiéndonos con un proyecto de país igualitario que parta de nuestras capacidades, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura propia, conformar una comunidad que tenga un proyecto de futuro y que ampare a la gente, que dé protección a la gente, ¿no? y que plantee
otra manera de estar en el mundo y otra manera de entender las relaciones económicas e incluso humanas, ¿no? O sea, este país puede ambicionar a un proceso de transformación potente donde, pues entre otras cosas, pues se permita el desarrollo de vidas autónomas y saludables y vidas que merezcan la pena vivir, ¿no? Yo pues les invito a que no se resignen, a que luchen por un futuro mejor, que es lo que han hecho las generaciones que nos han precedido y hemos llegado hasta aquí, con nuestras dificultades, pero aquí estamos y yo creo que merece la pena seguir. Y de la política general de Euskadi te traigo otra vez a la margen izquierda, sí, a ese subfluvial que va a conectar Ezkerraldea con la margen derecha, otros proyectos importantes de Vizcaya. Hablamos del Guggenheim también de Urdaibai. Hoy precisamente ha dicho el Lehendakari que le encantaría inaugurarlo. Sí. De uno y de otro. ¿Qué le parece a Euskal Herria Bildu esos macroproyectos? Sí, pero ha dicho otra cosa en la misma charla, ¿no? Que es que los recursos son finitos y que aquí todo el mundo le pide de todo a la administración pública, pero que tiene que entender que esto no da para todo, ¿no? Pues efectivamente. Entonces lo que hay que hacer es elegir. Y tenemos que elegir en qué queremos invertir los recursos escasos que vamos a tener en una coyuntura económica difícil. Y esta es la cuestión en primer lugar. Entonces, si invertimos 500 millones de euros en un museo en Urdaibai, que va a estar la mayor parte del año cerrado además, pues estamos haciendo una opción, ¿no? Pero ese dinero es el que dejamos de invertir en otros ámbitos. Esto es así en primer lugar, ¿no? Con respecto al Guggenheim, porque son proyectos diferentes, ¿no? Nosotras y nosotros creemos que ahí no hay un proyecto sólido, que se ha llegado a explicar de forma coherente. De hecho, el Lehendakari Urkullu fue quien dijo delante de la diputada de Vizcaya que no sabía, que no tenía conocimiento exacto del proyecto. Pero es que para entonces la diputada de Vizcaya ya se había presentado a las elecciones diciendo en campaña que el Guggenheim se iba a hacer sí o sí, ¿no? Entonces, si el Lehendakari Urkullu en aquel entonces no tenía conocimiento exacto del proyecto, evidentemente es porque no existe ese proyecto, o porque el gobierno vasco tenía suficientes motivos para desconfiar de ese proyecto. Bueno, pues en primer lugar lo que hay que pedir es un debate abierto, sereno, transparente, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que escuchar a la comarca, porque la comarca pues tiene bastantes recelos o incluso ya muestra una posición bastante frontal, ¿no? a este proyecto, y tiene sus razones. Porque, entre otras cosas, seguramente lo que visualizan es una comarca llena de turistas, lo cual genera empleo, sí. ¿De qué tipo? ¿No? Pues si ya es caro un piso en Mundaka, efectivamente, imagínate luego. Efectivamente, eso genera empleo precario y eso además genera daños colaterales o efectos como, por ejemplo, la subida del precio de la vivienda, ¿no? Y los habitantes, vecinos y vecinas de esa comarca, lo que dicen es que no quieren ese futuro para Urdaibai y para esa comarca, ¿no? Bueno, pues eso se merece un respeto, ¿no? Ahora se dice, no, vamos a hacer un proceso de escucha. Bueno, pues si se hace un proceso de escucha es porque se está dispuesto a no solo escuchar, sino a atender la voz que manifiestan los y las ciudadanas de esa comarca, ¿no? Bueno, pues que se haga ese proceso de escucha, que se haga un debate transparente y que se pongan todos los elementos encima de la mesa, ¿no? Con respecto al subfluvial, pues un poco tanto lo mismo, ¿no? O sea, bueno, es una infraestructura viaria, tenemos muchísimas infraestructuras viarias, de media mucho más que muchos entornos o regiones europeas, de similares características a Euskal Herria, y eso no necesariamente repercute en mejor bienestar. Y dos, si nos tomamos muy en serio la crisis climática, pues esto exige políticas climáticas, y las políticas climáticas pasan, entre otras cosas, por fomentar el transporte público, por reducir el uso del coche privado, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. París está diseñando una reconversión urbanística muy fuerte, ¿no? Que trata por sacar el vehículo privado del entorno más urbano, de reverdecer el espacio urbano, de naturalizar el espacio, dar prioridad al peatón, etcétera, ¿no? Pues eso va en dirección contraria al subfluvial, porque según los estudios de la Diputación de Vizcaya se dice que esa infraestructura viaria va a incrementar el uso del coche privado un 30% más o menos, ¿no? Entonces se demuestra que
cuanto más infraestructuras viarias, mayor es el uso del coche o del vehículo de motor, ¿no? Entonces, ¿esta es la dirección correcta? ¿Esta es la dirección que requiere la transición ecosocial? Pues seguramente no, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede hablar de este tipo de infraestructuras de igual manera hoy que hace 30 años. Si estamos en emergencia climática, estamos en emergencia climática. Y esto tiene consecuencias gravísimas, como se ha visto recientemente en Valencia. Bueno, pues somos una generación que nos toca asumir esta responsabilidad y actuar en consecuencia, porque estamos hipotecando seguramente el futuro de las generaciones venideras. Tenemos cosas todavía pendientes, Pello, lo que es el cumplimiento del Pacto de Gernika, pero mientras estáis también un poquito ahí como reivindicando, ¿no?, un nuevo pacto estatutario. Sí, bueno, lo que decimos es que este país tiene que dar un salto en su soberanía, que tenemos un autogobierno, el Estatuto de Gernika, en estos 3 territorios, el mejoramiento en Nafarroa, que ha sido devaluado mediante y después de un proceso involutivo que ha durado más de 40 años, que empieza con la LOAPA, que transcurre a través de la doctrina o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mediante leyes básicas, etcétera, etcétera. Bueno, los propios informes del gobierno vasco lo que dicen es que tenemos un autogobierno estratégicamente lastrado, estratégicamente condicionado, un autogobierno erosionado, ¿no? Entonces, para hacer estas políticas públicas que mencionamos hasta ahora, en vivienda, en transición ecosocial, en cuidados, políticas industriales, etcétera, etcétera, necesitamos mayor autogobierno. Hoy es el día en que no somos competentes, no tenemos soberanía, por ejemplo, ni tan siquiera para instaurar por ley un salario mínimo interprofesional, ¿no? Nuestro salario mínimo interprofesional sería, no sé, en torno a los 300 euros más alto que el salario mínimo interprofesional estatal, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer, ¿no? Porque somos capaces de hacerlo, no somos menores de edad, necesitamos capacidades políticas para hacer las políticas públicas que necesitamos en este siglo XXI. Y para eso tenemos que dar un salto en nuestra soberanía, ¿no? Bueno, eso pasa por acordar en el país un nuevo estatus político y por negociar ese estatus político con el gobierno español. Pues bueno, pues tenemos un gobierno español que en principio manifiesta su disposición a abrir el debate en torno a la plurinacionalidad del Estado. Eso tiene que tener efectos jurídicos y políticos en las naciones, ¿no?, dentro del Estado español, que es nuestro caso, y tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad. Y para eso tenemos que llegar a un acuerdo primero en el país. Y tenemos un mandato que emana de las urnas, ¿no?, porque el Parlamento Vasco pues es mayoritariamente abertzale, es mayoritariamente soberanista. Bueno, pues ha llegado el momento ya de hacer un acuerdo y defender ese acuerdo en Madrid en términos de país. En política fiscal sí que somos más soberanos, tenemos el concierto. Sin embargo, la política que llevan a cabo los socios de gobierno, PNV, PSE, no es del agrado de Euskal Herria Bildu. Bueno, lo que han anunciado es una especie de reforma fiscal, que yo diría que no es una reforma fiscal. Incluso ellos mismos han llegado a denominarlo como ajuste fiscal, creo. Un ajuste fiscal que básicamente es un compendio de deducciones, ¿no?, deducciones por un montón de cosas, ¿no? Y de esta manera lo que se dice es que con esa política fiscal pues se va a hacer políticas de igualdad, política de vivienda, política de transición energética, etcétera. Bueno, cualquiera que sepa un poco de políticas públicas yo creo que estará de acuerdo conmigo en este caso, independientemente de su posición ideológica, de que el objetivo de la política fiscal no es ni hacer política de igualdad, ni hacer política de vivienda, ni hacer política de transición energética. La fiscalidad tiene 2 objetivos principales. La primera es redistribuir la riqueza y la segunda es recaudar los ingresos para que luego se pueda gastar y se puedan implementar políticas públicas. Y después, como elemento, digamos, adicional, la política fiscal también puede incentivar determinadas políticas públicas. Pero decir que se va a resolver el problema, casi, el problema de la vivienda mediante deducciones fiscales es directamente engañar a la gente. Porque cada vez es más el dinero público que se invierte en deducciones fiscales y cada vez es peor la situación de la vivienda, ¿no? Entonces esto no es así. Entonces no hay que engañar a la gente, ¿no?
Desde nuestro punto de vista tenemos que analizar muy bien qué hacemos con la fiscalidad en este momento económico que antes describíamos, ¿no? Si realmente vamos a un contexto de crisis, a un contexto en el que tenemos que activar nuestras capacidades financieras, políticas, económicas, para transformar la industria en un contexto difícil en el ámbito europeo, bueno, pues es que todas estas deducciones fiscales tienen un coste. O sea, cuestan dinero, o sea, es menos dinero que se recauda. Entonces, si hay que sostener los servicios públicos y además hacer estas transformaciones, pues ¿de dónde vamos a sacar el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy importante en el que hay que hacer un debate fiscal serio, con la suficiente profundidad, y nosotros, pues, y nosotras, es lo que vamos a tratar de hacer. Mucho trabajo aquí, pero en Madrid, Pello, sí. En la política en Madrid yo no sé cómo la ves, porque eso está dando de que hablar muchísimo. Sí. No. Mucho ruido. mucho ruido de fondo. Y el ruido ya es tal, o sea, el volumen ya está al máximo nivel ya durante tanto tiempo que ya no se puede elevar más, ¿no? Y cada vez aparecen nuevos temas o casos, posibles casos de corrupción o utilización de estrategias de fake news, etcétera, por parte de la extrema derecha, pero ya llega un punto en que pierdes un poco el hilo, ¿no? Desconectas incluso y tomas distancia, ya, porque ya no se puede seguir ya esa política, ¿no? Hombre, yo sí que quiero poner en valor que, mira, en esto se ve bastante claro que somos un país diferente, ¿no? Porque aquí tenemos nuestras diferencias, como es normal y es natural, y es lo que tiene que ser, porque la política es la gestión del conflicto, ¿eh? La democracia es precisamente esto, ¿no? Pues, pero eso se puede hacer de una manera u otra, y en España se hace de la peor de las maneras, y aquí yo diría que somos capaces de por lo menos alimentar un debate civilizado, lo cual no es poco, ¿no? Yo creo que se ve bastante claramente una diferencia entre el tono del debate político en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Vasco o en el Parlamento de Nafarroa, lo cual yo lo quiero poner en valor, ¿no? Pero evidentemente España pinta mal. Nosotros y nosotras creemos que este gobierno tiene que terminar la legislatura, faltan 2 años. Para eso seguramente hay algunos escollos o algunos retos a corto plazo, como son los presupuestos, que hay que salvar. Luego a este gobierno hay que exigirle precisamente que cumpla sus promesas o sus compromisos de legislatura, pero nos conviene a todos y todas que este gobierno termine la legislatura, porque la alternativa es PP-Vox, que forma parte de esa alianza internacional reaccionaria, y eso pues sabemos lo que supone y lo que puede traer, ¿no? Entonces, desde ese compromiso, esa responsabilidad, tratamos de poner un poquito de serenidad en la política española, pero parece que está muy difícil, ¿no? Un poquito de cordura. Sí, un punto de cordura. Bueno, Pello, es que ricasco. Gracias por acercarte hasta Tele7, hasta la margen izquierda, con ese punto de cordura, poniendo serenidad en la política de Euskadi, sobre todo por traer a los oyentes de Radio 7 y a los televidentes de Tele7 un poquito qué es lo que se está cociendo a nivel de Euskadi en la política, que nos afecta a todos. Es que ricasco, hasta otra. Mi esker zuei. Ánimo.